El día de hoy celebramos un momento de gozo en los bautismos. Y quiero solamente recordarnos sobre ello, la importancia, para que también lo podamos ver nosotros y recordar aquel día en que nosotros también participamos en los bautismos en la iglesia, ¿verdad? Donde el Señor nos llamó y que hasta el día de hoy el Señor se ha mantenido fiel a sus promesas. Nosotros hemos fallado quizá, pero el Señor ha sido fiel al estar con nosotros. Así que, hermanos, gocémonos y alegrémonos. Y la primera cosa que quiero decir, hermanos, es lo que creemos. Y quiero plasmar leyendo esto que creemos como creyentes, como cristianos. Voy a decirlo así también como bautistas y después porque lo voy a repetir, porque nosotros creemos en esto, que seguramente también otras congregaciones, pero nosotros estamos ciertos del bautismo por inmersión, solamente para creyentes, y eso nos distingue de otras confesiones de fe. No los demeritamos, los amamos, por supuesto, pero esto es lo que afirmamos con respecto a la palabra. Y afirmamos y creemos que el bautismo es una ordenanza mediante la cual se han arrepentido y llegan a la fe aquellos que se bautizan como expresión de su unión con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Cuando son sumergidos en agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos que es una señal de pertenencia al nuevo pueblo de Dios, es decir, la iglesia, el verdadero Israel, y que también es un símbolo de la sepultura, de la resurrección y de la vida nueva, que significa también la muerte a la vieja vida de incredulidad y la vida ahora nueva de purificación y de toda vida santa delante de Dios. Eso creemos con respecto al bautismo. Y creo que esto es muy importante saberlo. Creo que es fundamental saberlo. Es lo básico que cada creyente debe saber. Y si usted se ha dado cuenta, he dicho que es una ordenanza. Y una ordenanza, es decir, es una ordenanza o algo que el Señor Jesucristo ordenó a su iglesia que practicaran. Vamos a algunos textos. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Dice así la escritura. Mateo 28, 19 y 20. Ayúdenme, hermanos, por favor, con voz fuerte, dice la escritura, juntos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ya notó usted? El Señor nos dijo que hiciéramos todo esto, estas cuestiones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta aquel día que regrese. Debemos hacer discípulos para Él hasta el día que Él regrese. Debemos enseñarle a los creyentes, esos discípulos, esos que se han bautizado, hasta el último día que Él regrese. Y por supuesto, hemos de bautizarlos hasta que Él regrese. De tal manera entonces, mi amado hermano, es que es una ordenanza, algo que el Señor dijo que deberíamos hacer hasta que Él vuelva. Segunda cosa, he dicho que creemos que el bautismo expresa la unión de Cristo en su muerte, en su sepultura y su resurrección. Es decir, nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Ayúdeme con un texto. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Lo tenemos, lo leemos con voz fuerte, dice ahí. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, sería un gran error decir que el bautismo en agua, el simple hecho de sumergirnos en el agua, sea el medio por el cual nos unimos a Cristo.
Es decir, no es el hecho por lo que te metas al agua y te bauticemos el hecho de que te unes a Cristo. Eso no dice la Escritura. La iglesia popular, la iglesia católica, enseña que ese es el medio por el cual una persona logra entrar en el reino de Dios. Por eso, si no te bautizas, no eres parte del reino de los cielos. La Escritura dice que en realidad es una expresión el bautismo de algo que ha sucedido en el corazón. En Romanos es la fe en el Señor Jesucristo, es la capacidad que nos da el Espíritu Santo para creer. Vuelvo a repetir, es la fe, es esa capacidad que nos da el Espíritu Santo para creer, para amar, para confiar y para atesorar a Jesús en nuestro corazón. Por eso es indispensable la fe para nuestra vida espiritual. Es la fe el medio por el cual nos unimos a Cristo y somos justificados por Él. Es a través de la fe. Pero, ¿cómo demostramos esa fe? ¿Cómo la hacemos patente a todos los demás? Bueno, la representamos, la simbolizamos con el acto del bautismo. Quienes se bautizan están diciéndole, yo he puesto mi confianza, amo a Cristo, quiero seguir a Cristo, estoy en Cristo porque Él ha hecho una obra en mí. Él me ha dado fe para yo creer en Él. Ahora lo veo, ahora lo puedo observar y quiero vivir para su gloria. La fe es la que nos une a Cristo. El bautismo representa esa unión con Cristo Jesús. Entonces, vuelvo a repetir. Para demostrar la fe, la representamos, la simbolizamos ¿con qué? Con el bautismo. Lo tercero que he dicho es que creemos que el bautismo es por inmersión. Creemos que el bautismo es por inmersión, por eso somos bautistas. Porque creemos que la persona debe ser sumergida en el agua, no por rozamiento, no por un poco de agua, no por aspergerle un poco de agua, no, sino por inmersión. Es decir, la persona debe introducirse completa al agua. De hecho, Romanos capítulo 6, versículo 4, lo dice y nos da la razón. Este es un texto del cual nos da la razón. Si usted va a Romanos capítulo 6, 4, por favor, dice la Escritura. Así, ¿lo tiene? Lo leemos juntos, dice. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque somos, ¿qué dice? Sepultados juntamente con Él. ¿Cómo sucede esta sepultarnos juntamente con Él? A través de la fe. ¿Recuerdan? Por identificarnos por Cristo. ¿Y cómo lo hacemos visible? ¿Cómo lo hacemos patente? ¿Cómo le decimos a las personas que nosotros hemos sido sepultados? Cuando nos sepultan en el agua, voy a usar la expresión. Además, mire, la misma palabra, bautismo, nos dice la forma en que hay que hacerlo. Porque bautismo es una palabra que, ¿qué significa? ¿Alguien recuerda? Significa meter en agua, sumergir, teñir, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Llevarlo, ¿verdad? Hasta el fondo. Todo eso significa la palabra bautismo. Por supuesto que bautismo o bautizarlo significa echar un poco de agua, ¿verdad? O rociar un poquito de agua. Significa sumergir, meter. Y esa es la forma en lo que vemos que se hace a lo largo del Nuevo Testamento. Piense momentáneamente. Juan, el Bautista, bautizaba. ¿Cómo? ¿En dónde? Porque había mucha ¿qué? Mucha agua. Nos quiere aclarar que había mucha agua porque significaba que ahí los metían. No nos dice que lo hacía de otra manera. Cuando el Señor Jesús fue bautizado no porque tenía que arrepentirse, sino porque tenía que cumplir toda ley, ¿verdad? Fue bautizado y dice que fue bautizado y salió luego de las aguas, lo cual implica que fue sumergido y luego fue sacado. Cuando usted nota Felipe, que es llevado por el Espíritu al desierto y dice el Espíritu, acércate a ese carro, a ese hombre, y entonces se acerca y viene aquel leyendo un pasaje de Isaías y le pregunta a Felipe que si
sabe lo que está leyendo y pues no hay nadie que me explique, sube a ese carro y ahí empieza a platicarle del Señor, empezando desde Isaías, hablándole acerca de Cristo, y cuando llegan al punto clave, él dice, ¿qué impida que yo sea bautizado? Y entonces mandó orillar aquel carro y bajaron a las aguas y ahí lo bautizó. Y después subieron de las aguas y aquel continuó su camino y Felipe fue llevado a Azoto, a otro lugar. Entonces, la Escritura habla acerca de que la forma en la que se representa y la forma adecuada es por inmersión. Ajá. La cuarta verdad. La cuarta verdad sobre el bautismo que he dicho es que el bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me ayuda, por favor? Mateo 28, 19, es decir, en nombre del Dios Trino. Mateo 28, 19. Dice la Escritura así. ¿Me ayuda, hermanos, por favor? Dice la Escritura. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche cómo está redactado. No dice del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice claramente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo una referencia a esta I, es de unión. Ajá. Cuando representamos el bautismo, estamos representando lo que sucedió a través de la fe en el corazón. Fuimos puestos en una relación personal con un Dios personal, un Dios trino. Hemos sido puestos en relación con el Padre y hemos sido puestos en relación con el Hijo y hemos sido puestos en relación con el Espíritu Santo. Esto significa que no cualquier inmersión es bautismo. Es decir, meterse a una alberca no es bautizarse. ¿Me explico? Sino que hay un llamado de un Dios santo a tu vida. De Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo para que estén ahí presentes ellos, la bendita Trinidad, en ese acto y hagan que la representación sea verdadera y real en lo que se dice sobre la redención. Es decir, cuando los bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque deseamos, buscamos que Dios en esa Trinidad esté ahí avalando y haciendo aquello que es para su gloria. Entonces, cuando nos bautizamos, hay un llamado santo a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, para que esté ahí, presente en ese acto y haga justamente la representación que hacemos sea verdadera, real, en lo que hace para la obra de Cristo. Y así es, y así debería ser, porque no hay salvación sin el Padre, no hay salvación sin el Hijo, no hay salvación sin el Espíritu Santo. O sea, no hay salvación sin la Trinidad. No hay salvación sin uno solo de ellos. Es decir, no podemos dejar a otros dos fuera, porque tenemos un Dios uno y trino. Y entonces por eso pedimos a Dios que esté y avale el bautismo. Por eso cuando invocamos su nombre, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dependemos de ellos, estamos diciendo, dependemos de todos ellos, de cada uno de ellos, y los honramos a cada uno de ellos y decimos que ese acto de bautismo es de ellos, para su gloria. Y también decimos que estamos o está poniéndose la persona espiritualmente, ya sucedió, se puso en relación con él. Ahora lo estamos expresando en algo muy, voy a decir así, el término a veces lo usan, muy dramático. Es decir, lo vemos como algo real. Nuestros ojos están viendo lo que pasó ya en el corazón. La quinta verdad que he dicho con respecto al bautismo es que el bautismo es una demostración de nuestra fe. Es una demostración de nuestra fe. Es decir, es una expresión de fe. Y por lo tanto, el bautismo solamente es para creyentes. Eso es otra de las cosas que como bautistas nos distinguen. Sabemos y creemos que el bautismo solamente es para creyentes. Por eso no bautizamos a los bebés, porque no pueden creer. Usted puede tomar un bebé, ¿verdad? Y preguntarle, ¿tú crees en Cristo como tu Señor y Salvador personal? ¿Qué es lo que más me podrá decir el bebé? ¿No? Cualquier día dijo un sí.
Simplemente no hay, aún todavía no hay una comprensión. Por eso nosotros no bautizamos a bebés. Ellos no pueden creer. Por lo menos hay muchos versículos, pero por lo menos le daré un versículo que explica por qué deberíamos considerar seriamente que solamente es para creyentes y que esta es una expresión de la fe del creyente. Así que le invito a que vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses 2, del 8 al 12. Juntos dice la Escritura. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ustedes notan ahí, en él también fuisteis, ¿qué cosa dice? Circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y ahora escucha esto. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados en él, y añade esto. ¿Qué añade ahí? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La circuncisión de Cristo se refiere a su muerte. Esa muerte en la cruz. Esa muerte por nuestros pecados. Y la circuncisión hecha sin manos, de la cual Pablo está hablando, implica a cada creyente es aquella circuncisión espiritual, es decir, el nuevo nacimiento. De estas personas del nuevo pacto que han nacido de nuevo, han sido circuncidadas en el corazón. Y Pablo espera que se haya aplicado esta forma de bautizarlos o inaugural del pacto, pues, que sería el bautismo en agua. Por eso, si usted es creyente en Cristo Jesús y está postergando su bautismo hasta que le nazca, usted está desobedeciendo, porque el apóstol Pablo dice, sepultados con él en el bautismo. Es decir, él da por sentado que todo creyente haya dado esa expresión de su fe a todos, bautizándose. Así que si usted lo ha postergado, si lo ha dejado pensando en unos mejores tiempos, quizá cuando su mamá o su papá o sus hermanos o alguien muy conocido se bautice también para animarlo, usted lo que está haciendo, mi amado amigo, hermano en la fe, es ir en contra de lo que el Señor y el apóstol Pablo da por sentado. Todo cristiano se ha ya bautizado. Pablo espera entonces que se haya ya aplicado el bautismo en cada uno de ellos, ¿verdad? Para que ellos también puedan dar muestra de la fe que obró en ellos. Por ello dice, fuisteis sepultados con él y resucitaste con él, ¿en dónde? En el bautismo por la fe. La sepultura con Cristo en el agua y la resurrección con Cristo no son lo que nos unen a Cristo, vuelvo a repetir, no es lo que nos une a Cristo. Este acto aquí no es el que los une a Cristo, sino es la fe. Sumergirte en el agua y salir del agua no es lo que te une a Cristo, es la fe. Por eso tú podrás oír y por eso podrás conocer personas que entraron a las aguas, se bautizaron y vivieron una vida y han vivido una vida alejada de Cristo. Simplemente porque no estuvieron primeramente vinculadas a la fe con Cristo. No se identificaron. No hubo un convencimiento, ¿verdad?, de arrepentimiento, y entonces simplemente hicieron un rito externo, pues, que no expresaba una realidad interna. Es por la fe que estamos decisivamente unidos a Cristo. Por eso, mi amado, presupone, digamos, una fe activa y está profesada en todos aquellos que se bautizan. Es por la fe en el poder de Dios quien lo resucitó de entre los muertos. Entonces, lo que se hace en el bautismo es una demostración de la muerte, sepultura y resurrección
de nosotros con Jesús que ocurrió a través de la fe. Cristo moría en la cruz del Calvario y yo por la fe muero también. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Cómo sucedió eso? Por la fe. Por lo tanto, solo debemos hacerlo o solamente se debe aplicar a quienes pueden creer. Vuelvo a repetir, por eso no bautizamos a bebés. Es como lo expresa el apóstol Pedro, si me acompaña en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro 3, 21. Un texto a veces un poco controversial entre los que no leíamos muy bien y entre los que tampoco leen muy bien el texto y el contexto. Dice 1 Pedro 3:21, acompáñeme, dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, Pedro anticipa que no nos sorprendamos, pues, de escuchar que el bautismo nos salva. Así que inmediatamente lo aplica. No quiere decir que el acto externo del bautismo nos salva. Él lo va a explicar. No quiere decir que el acto externo del bautismo, como la eliminación de la suciedad del cuerpo, tenga poder salvífico en sí mismo. El bautismo nos salva. Más bien es el instrumento que conecta al creyente para la salvación. Es la condición invisible del corazón, es decir, la fe. La fe que se expresa externamente en el bautismo. Por eso, mi amado, el bautismo demuestra de manera visible la petición que dice aquí, interna, de una buena conciencia delante de Dios. Escuche. No quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, donde nosotros buscamos a Dios. El bautismo salva no como un acto externo, sino mediante la fe interna que se expresa. La afirmación de Pedro se sostiene en que el bautismo expresa una condición salvadora y espiritualmente renovada del corazón del creyente a través de la fe. Por lo tanto, entonces decimos que es solamente la fe en los méritos de nuestro Señor Jesucristo la que nos salva. Y el bautismo es la expresión de lo que ha sucedido en el corazón. Finalmente, la quinta verdad sobre el bautismo es que el bautismo es una señal de pertenencia al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. La quinta verdad entonces sobre el bautismo es que el bautismo es una señal de pertenencia al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. En la mente de los apóstoles, estar unido a Cristo por la fe mediante el bautismo era también estar unidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y las iglesias locales son justamente como la nuestra, son las manifestaciones del cuerpo universal de Cristo. Cada iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Dios a los bautizados, a los que se han bautizado, los ha llamado a la iglesia local. ¿Me explico? Los ha llamado al servicio a la iglesia local, a poner todos sus recursos en la iglesia local, a buscar todo aquello que sea para la gloria de Dios. ¿En dónde? En la iglesia local. Por eso justamente, ¿verdad? Cuando se bautizaban los primeros, ¿dónde se bautizaron? Los primeros 3,000 y los primeros que creyeron, ¿dónde se fueron bautizados? ¿En qué iglesia? Pues en la iglesia en Jerusalén. ¿Y dónde participaban? En la iglesia en Jerusalén. No dijeron, yo me bauticé en la de Jerusalén y me voy para otro lugar. Ellos participaron en esa congregación. Algunos por cuestión de la diáspora, es decir, por cuestión de la persecución, tuvieron que salir. Algunos quedaron callados y otros pues no tuvieron otra opción que predicar al Señor, y ahí se formaron más iglesias, ¿verdad? Pero siempre con el respaldo de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia. De tal manera, mis amados, que Dios les ha llamado a ustedes también a una iglesia local, para que ahí sirvan. Amén.
Las iglesias locales como la nuestra son las manifestaciones del cuerpo de Cristo. Ser cristiano, por lo tanto, es también pertenecer a una iglesia local, y es justo y es apropiado pertenecer a una iglesia local donde hagas, trabajes, pongas a poner ahí tus dones y tus talentos para el beneficio de los hermanos. En las iglesias locales estamos puestos aquí, ¿para qué? Para ayudarnos los unos a los otros a crecer. Según el don que cada uno ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, dice. Entonces, mi amado hermano, el bautismo del creyente da testimonio de lo que enseñaron Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles, que no todos son hijos de Abraham solo por ser descendientes. No son los hijos de la carne, los hijos de Dios, dice Romanos 9. Se ha producido ahora ya en Cristo un cambio muy importante en la manera en que Dios va formando a su pueblo. En el Antiguo Testamento, Dios formaba a su pueblo por descendencia natural, ¿cierto? Es decir, todo hijo de un judío era circuncidado por haber nacido en una familia judía. Pero en la iglesia, en el nuevo y en el verdadero Israel, Dios forma a este pueblo no de manera, digamos, simplemente por descendencia, sino únicamente en virtud de la conversión espiritual, de la transformación, de la fe, del arrepentimiento, del llamado eficaz del Espíritu Santo a la vida de aquellos que vienen a Él. Sí, quizá usted me pregunte, bueno, y entonces, sí, existe una correspondencia entre la circuncisión y el bautismo. Ambos simbolizan la entrada, pues, al pueblo de Dios, pero hay una diferencia crucial en la venida de Cristo. Con la llegada de Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles, el énfasis recae ahora en que uno se convierte en parte del pueblo de Dios, no por descendencia física, no simplemente por tener como descendiente a Abraham, sino que pertenecemos al pacto por la fe en Cristo Jesús. Y recibimos entonces, mis amados hermanos, el Espíritu como esa señal, y lo mostramos cuando nosotros nos bautizamos. Por lo tanto, lo que celebramos esta mañana es la obra de Dios en los corazones de estos adultos que se van a bautizar, ¿no es cierto? Estamos celebrando que Dios haya trabajado en el corazón para sacarlos de la obscuridad, para llevarlos a la luz, para convertirlos de la incredulidad a la fe, para sacarlos de las tinieblas a su luz admirable, para que caminen en santidad. Eso es lo que celebramos el día de hoy. Amén. Eso es lo que nos gozamos el día de hoy. Así, cuando les pregunte a quienes se van a bautizar, ¿confiesas a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Y ellos responden sí. Entonces celebremos que han recibido a ese poderoso Señor y lo han hecho suyo. Lo han recibido y ahora son hijos, dice Juan 1:12. Cuando levante mi mano sobre ellos y los bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a celebrar que toda la deidad ha participado en su conversión y que ahora se están relacionando con cada uno de ellos de la Trinidad de una nueva manera. Y cuando los tome y los sumerja en el agua, celebraremos juntos la muerte de Jesús y su sepultura por nuestros pecados, para que cuando ellos por la fe se hayan identificado por la fe con Él, también no tengamos que volver a morir espiritualmente. Y cuando los levantemos del agua y empecemos a cantar también, celebraremos que Jesús resucitó y que ellos, participando con Él a través de la fe, ahora van a andar en una vida nueva. Y cuando salgan del agua, regresen a sus casas, estarán dándonos muestra, es decir, dirán que ellos han dejado esa vida antigua, y ahora están siguiendo a Jesús en una vida diferente para la gloria de Dios. Esto es lo que entendemos por el bautismo. Y eso es algo que hay que celebrar, amén. Así que bendecimos a Dios y glorificamos a Dios por ello. Amén.
Así que mi oración es que cada una de las personas que están aquí, que se han bautizado, reaviven su amor por el Señor. Que reavivemos nuestro amor y nuestra entrega al Señor por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Que ustedes lo han hecho patente el día que se bautizaron y que despierten ustedes el día de hoy nuevos votos renovados para el servicio al Señor, para búsqueda de santidad, como lo fue aquel día que te bautizaste. Así que agradecemos al Señor por eso, mis amados hermanos. Vamos a ponernos en pie.